encabezado principal vamos a ver el regreso de Cristo y la resurrección. La semana pasada vimos, y ahí lo tiene usted en sus hojas, que la escatología, el estudio de las últimas cosas, esa parte de la teología, se divide en dos partes: escatología personal, que es la muerte y el estado intermedio, es el tema que vimos la semana pasada, y escatología general o cósmica, que se divide en dos partes. Hoy veremos una y la semana que viene, si Dios lo permite, la segunda, la tercera parte, para terminar con nuestra confesión de fe. Y dentro de este tema veremos la segunda parte, el regreso de Cristo y la resurrección. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos permite seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, queremos estar bien fundamentados en ella, Señor, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y crecer, Señor, sanamente y estar bien cimentados en tu palabra. Dame la sabiduría, Señor, dame gracia para poder exponer estos temas tan importantes y junto con mis hermanos el ser edificados y aprender esa parte, Señor, de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El regreso de Cristo y la resurrección es nuestro tema. Cuando estaba en el mundo, un sinónimo del regreso de Cristo era el fin del mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablábamos del fin del mundo. Y cada que doy estos temas, este tema en particular, o que me toca tocar, me corresponde tocar esta parte, me acuerdo mucho de una experiencia que yo tuve cuando era niño, 8, 10, 12 años, con esto del fin del mundo y de los tiempos finales y de la venida de Cristo. A mí en particular me daba mucho miedo cuando hablaban de que se iba a acabar el mundo. Yo no sé si usted estaba en el mismo caso que yo, pero yo fui un niño o un adolescente que me daba miedo este tipo de cuestiones. Y recuerdo que viendo una película de Santo, el Enmascarado de Plata, que es de los tiempos de dar a mano Gabriel, se llama Santo en el Triángulo de las Bermudas. Y le platico esto nomás para captar su atención, para que no se me distraiga. Resulta que Santo, como siempre, gana, ¿verdad? Sale Santo, 1000 máscaras y Blue Demon. Y bien trajeados salen y al final ellos vencen al mal, pero se van de viaje en un barco y de nuevo el Triángulo de las Bermudas los desaparece. No saben qué pasan los que están narrando y al final aparecen dos personas ahí, dos hombres, ahí en un barco que dice, y fíjese lo que dice ellos: las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, el fin del mundo está cerca. Toda mi emoción, todo mi entusiasmo por haber visto esa película y haber jugado a las luchas ahí en el cine se me desvaneció por ese temor de lo que dijo esa persona al final de la película. Usted lo puede ver en YouTube. Al final nada más ese pedacito, no vea toda la película, pero a mí me dio un gran temor. Gracias a Dios, porque ahora en el entendimiento que tenemos, ahora esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no con temor como el que yo tenía cuando era niño. El regreso de Cristo y la resurrección es un tema, mi hermano, muy difícil, y al que esté distraído le voy a lanzar la primera pregunta. Así es que no se me distraiga, por favor. De aquí se ve todo, ¿eh? ¿Quién está con el celular? ¿Quién está distraído? ¿Y quién está dormido? Así es que voy a lanzar las primeras preguntas al que esté distraído. Por eso estoy volteando para todos lados. Y no por mí, hermanos, sino que la persona que está aquí, los que enseñamos, el que predica, créame que pasamos mucho tiempo eh, preparando estas clases, estos temas. Y sí se me hace como una falta de respeto, ¿verdad?
para el exponente, pero también porque lo más importante es que es la palabra de Dios, mis hermanos, y tenemos que estar bien atentos a su palabra. Y no por mí puede dormirse y puede distraerse. Para la introducción de este tema difícil, me apoyé en un artículo de nuestro hermano R.C. Sproul o R.C. Sproul, el cual hace pocos años ya pasó a la presencia del Señor, está en ese estado intermedio del que hablamos la semana pasada. Y miren lo que dice el hermano Sproul acerca de este tema. Si quieres, hermano, iniciar un debate entre cristianos, fija tu postura en cuanto al regreso de Cristo. Y ahí empiezan a debatir, ¿verdad? Probablemente, dice él, hay más desacuerdo sobre asuntos relacionados con la escatología entre los cristianos que entre todas las otras doctrinas que tienden a dividirnos, aún puestas todas juntas. Es por esto, por lo que ha habido una especie de crisis en nuestro tiempo cuando se trata de entender la enseñanza de las Escrituras con respecto a la profecía futura. Y miren lo que dice él, ¿verdad? E incluso puede ser un shock para ustedes, para algunos de ustedes, escuchar algunas de las posiciones que asumo, dice él, porque mi propio pensamiento sobre estos asuntos de la venida de Cristo, estos asuntos escatológicos, han pasado por cambios. En él mismo dice que es un maestro o que fue un maestro desde la postura que tuve inicialmente. ¿Qué está diciendo Sproul? Que son temas muy controversiales, que si quieren iniciar un debate entre cristianos, unos dicen una postura, unos tienen otra, unos creen otra cosa. Y dice, aún yo que he enseñado eso, he pasado por varias posturas y he cambiado mi postura. Continúa diciendo él, he atravesado por varias etapas en mi propia comprensión de este tema e incluso con mi postura presente, dijo antes de morir, no tengo un dogmatismo feroz, no es impositivo decir esto es, ¿verdad? Porque eso es algo peligroso con respecto a la escatología, porque el tema en sí es muy difícil. Escuchamos repetidamente sobre debates sobre el tiempo y la naturaleza del milenio que se predice en el libro de Apocalipsis. La pregunta de la relación de Israel con el Antiguo Testamento, con la iglesia del Nuevo Testamento. Unos fijan su postura, ¿verdad? Pero la postura es la que bíblica, es la que interesa. También hay posturas acerca de esa figura que se llama el anticristo, si ya apareció, que quién es. Y todo esto tiene que ver con los tiempos finales. Preguntas sobre la naturaleza y el tiempo del rapto. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Antes de la tribulación? ¿Cuántos piensan así? No levante la mano. ¿Durante la tribulación? Hay otros que piensan así. ¿O después de la tribulación? Hay muchas posturas y ahorita las vamos a ver así a vuelo de pájaro, porque son posiciones y son posturas escatológicas y algunos asumen unas posturas, pero lo más importante, mis hermanos, es que esto no nos tiene que dividir, ni usted diga yo me voy a ir de la iglesia porque el hermano Roy piensa así, el pastor piensa de otra forma, el hermano Toño, el hermano Gabriel tiene su postura y cada quien tiene su postura. Esto no nos debe de dividir y créame que hay gente que se ha ido de la iglesia, de este lugar, por temas como estos. De ahí la importancia, mis hermanos, de prestar mucha atención. Escuchemos algunos conceptos y ya vi quién se está distrayendo y quién es el primero al que le voy a preguntar y es un joven que está distraído. Escuchemos algunos conceptos.
Existe un texto que cita Pablo en 1 Corintios 16:22, que es el término Maranata. ¿Qué significa Maranata? ¿Alguien quiere responder? A ver, el joven que está distraído, ¿qué significa Maranata, joven? Y no los quiero evidenciar, pero sí voy a lanzar la pelotita, ¿verdad? Bueno, sigue distraído. ¿Qué significa Maranata? A ver, pásenle el micrófono, por favor. Ah, a ella le estaba preguntando, ¿eh? A ver, por allá, Eduardo, ¿a quién levantó la mano? Y así voy a estar preguntando, para que ponga atención. Creo que es Señor ven ya. ¿Cuál? Señor ven ya. ¿Es Señor ven ya o Cristo viene o el Señor viene? Es una palabra, gracias Vicky, de origen arameo que se interpreta generalmente como ven Señor o el Señor viene. Es una expresión de esperanza y anticipación del regreso de Jesucristo, comúnmente utilizada por los cristianos del primer siglo como un saludo. Ellos se saludaban y se alentaban diciendo, Maranata. Y ellos sabían que le estaban diciendo, Cristo viene, hermano. Mantén tu esperanza firme, ¿verdad? Como los que nos predicaron hoy. Ya vimos el término Maranata. Vamos a ver qué es la gran tribulación así de manera general. ¿Alguien sabe qué es la gran tribulación? Bueno, se refiere a un periodo futuro de sufrimiento y juicio intensos que precederá a la segunda venida de Cristo y al establecimiento de su reino milenial. Y hablando de este término milenial, ¿qué es el milenio? Bueno, el milenio se refiere al periodo del reinado de Cristo de 1000 años, mencionado en Apocalipsis 20, 1 al 4. Este pasaje, bastante difícil de interpretar, ha sido motivo de debate entre 4 escuelas del pensamiento escatológico chino. ¿Qué es el milenio? Bueno, la segunda pregunta va a alguien más que esté distraído. Por favor, ponga atención. Este pasaje, les digo, es un pasaje difícil de interpretar, Apocalipsis 21 al 4, y fija el debate entre 4 escuelas del pensamiento escatológico. ¿Cuáles son estas 4 escuelas? Amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo y la última, premilenial dispensacionalista, que es una de las que después le voy a explicar, no estamos de acuerdo en ella. Todas estas posturas tienen que ver con el milenio. Si usted se fija, amilenialismo tiene que ver con el prefijo a. Amilenial, sin el milenio. Premilenial, antes del milenio. Postmilenial, después del milenio, de esos 1000 años que habla Apocalipsis 20. Las distintas escatologías asociadas con el milenio se relacionan con el momento de la venida del Señor con respecto a los 1000 años y cuál es la naturaleza del milenio. Miren lo que dicen así de manera general estas posturas. El premilenianismo cree en la venida de Cristo antes de un reinado literal de 1000 años sobre la tierra, antes de los 1000 años. Amilenialismo, el prefijo a, sin, no interpreta literalmente los 1000 años y ve el reinado de Cristo ya establecido. Postmilenialismo cree que Cristo regresará después, por eso se llama post,
posterior de un periodo milenario de paz y justicia en la tierra, libre de estorbos con nuestro Dios Trino, contemplándolo, sirviéndolo y adorándolo. ¿Conocía alguna de estas posturas usted? ¿O había escuchado? De ahí la importancia de conocer así de manera general, porque son temas muy complejos y como decía al principio en la introducción, son temas con los que muchos cristianos se ponen a debatir. Amilenialismo, postmilenialismo, y hay otra corriente que quiero que quede bien en su mente, que no la vamos, no la creemos y no es una postura de las que asumimos, que es la cuarta postura premilenial dispensacionalista. Esta postura no es una forma clásica, afirma un rapto previo a la tribulación y una clara distinción entre la iglesia e Israel, lo que se conoce en teología como teología del reemplazo. Ellos dicen o asumen que la iglesia es el nuevo Israel y que vino a sustituir al Israel, al pueblo escogido de Dios, lo cual contradice totalmente Romanos 11. También incluye una diferencia en el tiempo en que Cristo reunirá a estos dos grupos. Dicha confesión o dicha parte o esta postura no la creemos nosotros y no encuentra cabida en nuestra iglesia. Las otras tres que nombré, usted puede tener una postura, otro hermano puede tener otra, yo tengo la mía. El hermano Sproul decía que él había caminado de una a otra y que en el momento antes de su muerte había cambiado a la mejor. Pero créame, hermano, como le digo y le repito, este tipo de posturas no nos deben de separar o diferenciar o dejar de venir a la iglesia porque usted tiene una postura diferente a la mía. Y como dijo Sproul, claro que es una clase muy difícil, con conceptos a lo mejor con los cuales no estamos muy familiarizados, pero le doy gracias a Dios porque se quedó y por la atención que está poniendo. Esta postura fue desarrollada apenas en el siglo XIX por un hermano llamado John Nelson Darby y se postuló y se hizo más famosa en la Biblia de Scofield. Usted la puede ver eso en internet a través de esa Biblia de referencias donde acomodaron esa postura y le hicieron muy famosa en los cristianos de principios, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Le repito, nosotros no asumimos esa postura que es la premilenial dispensacionalista. Permítame porque se me movió aquí la página porque le di con el dedo. Ya hasta ahí vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Le parece un poco complicada la clase? A mí mucho. ¿Le parece muchos términos? De ahí la importancia, mis hermanos, de conocer para no ser llevado por todo viento de doctrina. ¿Qué es el milenio? Bueno, es este periodo de 1000 años que menciona Apocalipsis 20 y que ha traído todas estas posturas, si es antes, durante, después o si no hay un milenio. Pero le repito, son posturas escatológicas. Hermano Roy, ¿cuál es nuestra postura como iglesia bíblica del Señor Jesucristo? ¿Cuál es? Dice César. ¿Cuál es? Ponga mucha atención para que sepa cuál es la postura de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, qué es lo que creemos, para que el día de mañana le pregunten, le voy a decir, iglesia bíblica del Señor Jesucristo no asume una postura como tal en cuanto al significado y la naturaleza del milenio de Apocalipsis 20. No le decimos que somos pre o postmilenialistas.
no asumimos una postura como tal. Esto permite un rango dentro de los creyentes de nuestra iglesia de las tres posturas que le mencioné: amilenialista, premilenialista histórica y postmilenialista. Usted puede ser amilenialista, estúdielo, premilenialista histórico y postmilenialista. Claro, usted asumirá su postura. No le pregunte al pastor, yo conozco la posición del pastor. No me pregunte a mí, no le pregunte a Gabriel o a otro hermano, porque a lo mejor se va a dejar usted llevar por esa postura. Estúdiela, conózcalas más a fondo con maestros serios de la Biblia. Y dentro de esas posturas del milenio, también existen posturas en cuanto a la tribulación. ¿La iglesia pasará la tribulación, hermanos? ¿O será raptado antes de que venga la gran tribulación? ¿O pasarán 3 años y medio y ahí a medio periodo de la semana de Daniel será arrebatada la iglesia y nomás sufrirá la mitad de la tribulación? ¿Cuál es su postura? ¿O no había escuchado de esto? Bueno, hay tres posturas: pre, y otra vez el prefijo pretribulacional. Mire lo que dice esta postura, generalmente asociada con el dispensacionalismo, enseña que la iglesia será arrebatada, llevados al cielo, antes de que comience la gran tribulación. Bueno, hay mucha gente que cree en esa postura pretribulacional. Y es la más bonita, ¿verdad? Porque entonces no estaríamos pasando la gran tribulación, que seguramente, porque el Señor es fiel y verdadero y esa profecía se va a cumplir, la iglesia o el mundo pasará por esa tribulación. Esa es la postura post-tribulacional. La que sigue, esa que mencioné fue la pretribulacional. Sigue la post, como su nombre lo indica, esta visión que a menudo se encuentra entre los premilenianistas históricos, enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y luego será arrebatada por Cristo al final de este periodo. ¿A cuánto les gustaría atravesar la gran tribulación? Serán tiempos muy, muy difíciles. Dicen algunos que eso que estamos viviendo del aumento de la maldad y de todo lo que estamos viendo es Disneylandia comparado con lo que se viene a esta antes de la venida de Cristo. Post-tribulacional, y hay otra que se llama mid-tribulacional, que tiene que ver con mitad o a medias, y es una posición menos común que sitúa el rapto a la mitad de la tribulación. Bueno, algunos se conformarán con decir, bueno, no la voy a pasar toda, nada más hasta la mitad. Y son tres diferentes posturas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Y le invito a que escuche la clase. Sí queda grabada, ¿verdad, Dani? A mí no me gusta porque no me gusta cómo hablo en el micrófono, pero usted ya se acostumbró a mi voz, fea voz. Pero escúchela, mi hermano, es muy importante. Y además, si usted me dice, hermano, ¿qué artículo me recomienda de internet o qué libro? Le recomendaremos algunos para que usted se documente un poco más de estos temas tan importantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Si le hace un tema difícil, allá está Edgar. Adelante, levante la mano con Edgar, llévenle el micrófono. Ramón. Hola, nada más para hablar lo de la tribulación, eh, es importante leer Mateo 24, ahí nos habla de la tribulación, es cuando dice en Mateo 29,
Dice, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta es una tribulación que menciona el Señor y aparte está la gran tribulación. Eso es cuando ya los cristianos no estarán. ¿Sí? Son dos tribulaciones, está la tribulación y está la gran tribulación. ¿Sale? Ya estudiaremos un poquito más de eso. Gracias, Edgar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Nuestro encabezado a estudiar, lo que vamos a estudiar, los puntos que estamos viendo son, dice nuestra confesión de fe, la corona de la escatología, el regreso de Cristo, el tiempo del regreso de Cristo y de la resurrección de los creyentes y de los no creyentes. Ese tiempo, mis hermanos, lo omitimos intencionalmente y no nos metemos a definir un tiempo como algunos falsos profetas lo han hecho y se han levantado. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie, sino mi Padre que está en el cielo, conoce el tiempo de mi regreso, de mi venida, de su segunda venida. Entonces, en Iglesia Bíblica lo omitimos intencionalmente, es decir, no fijamos una postura propia. Estamos en lo que sí estamos totalmente de acuerdo, es que solo Dios conoce el tiempo del regreso de Cristo, Dios el Padre, lo cual debería excluir cualquier predicción de nuestra parte acerca de su regreso. ¿En qué sí creemos como iglesia bíblica del Señor Jesucristo? Bueno, le voy a decir en qué creemos. En el regreso triunfante de nuestro glorioso Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En eso sí creemos. El tiempo no lo conocemos, el día y la hora. ¿En qué otra cosa creemos? En el retorno de Cristo. Ponga atención, de manera personal, física y visible. No creemos en la postura que interpretan el regreso de Cristo como meramente espiritual, que va a venir como en el día de Pentecostés, como el Espíritu, en forma de Espíritu, como el Espíritu Santo. Cristo regresará de manera personal, física y visible. Tampoco no creemos en esa forma en que dicen los testigos de Jehová que regresará de forma invisible o incorpórea sin cuerpo. Además, ¿qué creemos como iglesia? Que su regreso corporal exhibirá de manera gloriosa la victoria de Cristo sobre la muerte y el cumplimiento genuino de sus promesas de que el Hijo de Dios, del hombre se sentará en su trono en gloria y juzgará a las naciones, como dice Mateo 25 al 31 en adelante. ¿Qué otra cosa creemos? En la declaración también creemos y señalamos la resurrección de toda la humanidad al regreso de Cristo. Una resurrección corporal para justos y para injustos. Todos, justos e injustos, salvos y no salvos, vamos a resucitar si es que ya estamos muertos en el regreso de Cristo. Recuerde lo que decía Pablo, no todos dormiremos, pero los que ya estén muertos o estemos muertos, justos e injustos, resucitarán. Pero de forma corpórea, no creemos que solamente el Espíritu va a resucitar, sino que nuestros cuerpos
serán levantados de la tumba. También creemos que dicho día traerá las consecuencias para los que no creyeron en Cristo y las recompensas para todos los individuos. No va a haber nadie que quede excluido de un juicio o de recibir la recompensa o el castigo debido a su incredulidad en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Lo dejé peor que como estaba. Escuche el video, perdón, no, la grabación, el audio, y de ahí saque sus conclusiones. ¿Qué creemos? ¿Cuál es nuestra postura entonces como iglesia bíblica? No tenemos una postura en general. Usted puede tener una postura premilenialista de manera personal o de manera familiar, ¿verdad? Se puede poner Toño a platicar con su esposa, a ver, hijo, vamos a ver, hermano Roy me dejó peor, yo ni siquiera tenía ni una postura y ahora ahí están estas tres posturas, entonces, ¿qué vamos a creer? Pero no por eso el día de mañana va a venir Toño a rebatir conmigo o con otro hermano. No, yo tengo esta postura, no, yo, pues te vas o me voy yo de la iglesia. No, ¿verdad? Son tres posturas acerca de la venida de Cristo. Y cuando escucho yo maestros que tienen diferentes posturas, por ejemplo, he escuchado a Miguel Núñez, ¿quién puede dudar que es un siervo de Dios? Y tiene una postura y luego habla con su gel ahí mismo y tiene otra postura. Y a nuestro hermano que acaba de morir, John MacArthur, tenía su postura. La que sí no podemos tener es la postura de Jesús Adrián Romero, que dijo que no se preocupe por el cielo, que usted viva la vida aquí. Y esas posturas sí, no, hermano. Por eso hay que tener cuidado con maestros serios de la palabra. Si no hay dudas o si lo dejé peor, escuche el audio y entremos de lleno a los puntos de nuestra confesión, que es el regreso de Cristo y la resurrección. En la Biblia también se le llama parusia, término griego que significa presencia o venida. Cuando usted oiga de la parusia, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos de lleno a los puntos 473 al 477. Y lo voy a leer. Y luego, si usted tiene marcado ahí ese texto, lo lee, por favor. En el tiempo decretado, escuche bien, conocido solo por Dios, Jesucristo regresará a la tierra en poder y en gloria como juez y rey, ante quien toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y también toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y los textos que respaldan estos puntos de nuestra confesión de fe, el 473, ¿quién lo tiene? Y vaya poniéndose ahí las pilas el que sigue con el 474. Adelante, Manuel, pásenle el micrófono. Dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así es, ¿verdad? Solo el Padre que está en los cielos sabe, pero sí nos insta, nos urge el Señor Jesucristo a estar preparados. Y falta Marcos 13:33. Dice Marcos 13:33.
velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Gracias. Velad y orad, lo que nos hablaban en la predicación el día de hoy, cuando estamos despiertos, velando y orando. Punto 474 de nuestra confesión de fe. Levante la mano quien lo tiene subrayado para que pase en el micrófono. Acá está el joven Abraham. Que es Lucas 21:27. Adelante. Lucas 21:27. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una gran nube con poder y gran gloria. Y entonces todos, y ese todos son creyentes y no creyentes. Todo lo veremos, todo ojo, porque dice nuestra declaración de fe que de forma física y visual, visible, ¿verdad? Lo veremos. Y aún los que le traspasaron, dice. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, aún de los que no creyeron, aún los demonios se van a postrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. 475, Isaías 11, del 1 al 5. Nuestra hermana Vicky, adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gracias. Y Ahí está Juan 5, 26 al 29. Pero Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, está profetizando precisamente el nacimiento, la encarnación de Cristo. Y dice que se levantará un juez que reinará y juzgará con justicia, hablando de ese juez y de ese rey que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es, ¿verdad? Todos, buenos y malos, justos e injustos, vamos a resucitar. Nada de que ahí se van a quedar, ¿no?, dormiditos, no, va a haber un juicio. 4:76, Apocalipsis 19, 11, 16. Levante la mano, nuestra hermanita ahí lo tiene. La palabra de Dios dice así. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermana. Ahí la confirmación, lo que decía Isaías y luego lo que vio Juan, ¿verdad? En esa revelación de Apocalipsis, el Rey de Reyes
y Señor de señores. Por último, parte de este bloque, Filipenses 2, 9 al 17. La palabra de Dios dice así. Filipenses 2. 2, 9 al 11. Ok, la palabra de Dios dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermana. Más claro, ¿verdad? Nada. Siguiente párrafo de nuestra confesión de fe, los puntos 478 al 482. El regreso personal, físico y visible de Cristo es la esperanza bendita de todos los que confían en Él. Al final de los tiempos, los justos y los injustos se levantarán y sus almas se unirán de nuevo a sus cuerpos, los justos a resurrección de vida y los injustos a resurrección de juicio. Punto 478, levante la mano el que lo tiene, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido formado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, hermana. Es ese versículo, ¿verdad? Donde ven los discípulos la ascensión de Cristo al cielo y los ángeles le dicen, ese mismo Jesús vendrá con poder y gran gloria. Así como lo vieron irse, así va a regresar de forma visible, corpórea, física, ¿verdad? El texto de Primera de Tesalonicenses 4:16. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, hermana. 4:79, nuestro punto que es Lucas 24:39 al 43, ahí mismo. Lucas 24, 39 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, hermana, gracias. Ahí vemos, ¿verdad?, que Cristo se les apareció. Y si no hubiera sido en forma física, que hubiera sido un espíritu, no hubiera comido, porque los espíritus no pueden comer, ¿verdad? Era Jesús en forma corpórea, física, presencial, ¿verdad? En persona, para rebondar un poco. Ahí mismo Filipenses 3:20 y 21. Dice
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias, Eunice. 480 es Marcos 4, 14, perdón, 61 y 62. Bueno, todas las hojas le tocaron a la familia Basurto, ¿o qué? Marcos 14, de 61 a 72, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Gracias, ahí está, ¿verdad? La promesa del Señor Jesucristo, que Él iba a regresar en las nubes del cielo. Y ahora vamos a leer Apocalipsis por el tiempo, pero vamos al 481, Tito 2:13. ¿Quién tiene el punto 481? Por ahí está Salomón. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es, ¿verdad? La esperanza gloriosa. Punto 482, que es Juan 5, 29 al 28 al 29. Juan 5:28. No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias. Vamos al siguiente bloque de los puntos 483 al 486. Cuando los muertos en Cristo sean levantados, sus cuerpos perecederos serán redimidos y hechos semejantes al cuerpo imperecedero, glorioso, poderoso y espiritual de Cristo. Aquellos en Cristo que estén vivos serán del mismo modo transformados, y así todo el pueblo glorificado de Dios portará para siempre la imagen de su Salvador. Punto 483, ¿quién lo tiene? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias. Punto 484, y estén preparados para irnos rapidito. Primera de Corintios 15, 47 al 49, nada más vamos a leer ese. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias. Seremos transformados, ¿verdad? Este cuerpo animal, terrenal, va a ser transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial. Último punto, 486, Primera de Corintios 15, 49, parece que ya lo leímos, pero vamos a leerlo para terminar. ¿Perdón?
4:85, primera de Tesalonicenses 4:15 al 17, por eso la hermana estaba peleando porque es el de ella. Sí, dice la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, hermana. Por último, 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias. Hasta aquí terminamos la penúltima clase de nuestra confesión de fe. Si a usted, hermano, le fueran a dar una evaluación, bueno, esto hay que hacerlo yo creo con la iglesia completa. ¿Cuántas veces asistió de todos los domingos? En la escuela secular se evalúa, ¿verdad? ¿Cuántas faltaste la mitad? Pues tienes un 5. ¿Por qué no le dimos la importancia a la escuela bíblica? Usted le responderá al Señor. Cualquiera, para terminar, que sea el punto de vista que uno crea que refleja mejor la enseñanza de las Escrituras, siempre debe de tenerse en cuenta que las Escrituras siempre presentan la doctrina de las últimas cosas como una motivación para vivir una vida cristiana fiel. Dice un autor llamado John Frame: por lo que puedo ver, cada pasaje de la Biblia que trata sobre el regreso de Cristo está escrito con un propósito práctico, no para ayudarnos a desarrollar una teoría de la historia, sino para motivar nuestra propia obediencia. Por último, mis hermanos, es importante, y estas son palabras mías, estudiar teología. ¿Cree que sea importante? Claro que sí. Escatología es importante, por supuesto, y les animamos en esta iglesia a hacerlo. Pero debatir o defender una postura sobre la segunda venida de Cristo definitivamente pasará no a un segundo término, sino a uno muy lejano, si lo ponemos en la perspectiva de la importancia en grado sumo de que tiene para nosotros no estar debatiendo, sino estar preparados, velando y orando para que cada día esperar el evento más importante, único y que marcará no al mundo, sino la eternidad. La segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá en gloria y majestad, y la iglesia, cada uno de nosotros, no importando la posición teológica o escatológica que hayamos abrazado, confesaremos juntos que Jesús es Dios, Rey y Señor, y juntos todos caeremos postrados ante su majestad. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos has enseñado las diferentes posturas. Padre, lo más importante es no rebatir ni enojarnos con nuestros hermanos, sino estar velando y orando para ese día que ciertísimamente se dará, Señor, con tu segunda venida, porque tú lo prometiste. Ayúdanos, Señor, a como iglesia estar velando, orando y estar siempre despiertos, esperando el día más glorioso, el día de tu segunda venida. Te ruego por la vida de mis hermanos, llévales con bien a su casa y te doy gracias por todo y en todo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.